Alexa, para. ¿Qué tal, compañeros? De los que están conectados, ¿me escuchan? ¿Me pueden confirmar eso? Compañeros, ¿me escuchan? De acuerdo, entonces vamos a empezar con la clase. En la clase de hoy vamos a hablar sobre autómatas finitos. Si se recuerdan en las clases anteriores, hemos estado hablando de gramáticas regulares, así como expresiones regulares. Entonces, anteriormente, en cuanto a la clase de gramáticas regulares, hablábamos que había una descripción en donde decía que son reconocidos por autómatas finitos. Entonces, la clase de hoy vamos a hablar de autómatas finitos. Ok. Un autómata finito o máquina de estado finito es un modelo matemático de un sistema que recibe una cadena construida por símbolos de un alfabeto y determina si esa cadena pertenece al lenguaje que el autómata reconoce. Es capaz de reconocer un conjunto de cadenas denotado por cualquier expresión regular. Entonces, si se dan cuenta, el autómata finito entonces nos sirve para reconocer cadenas y nos dice si esa cadena que reconocimos que pasó en el autómata finito pertenece o no pertenece al lenguaje definido desde un principio por el estudiante. Entonces, ustedes imagínense una caja negra, que es el autómata finito. Del lado izquierdo entran cadenas y del lado derecho sale un conjunto de resultados donde nos dice si esas cadenas, cada una de esas cadenas pertenece o no pertenece al lenguaje definido, el cual hizo que el autómata existiera. Los autómatas finitos son las herramientas empleadas como reconocedores de tokens. Entonces, aquí hay una imagen en donde hay un programa fuente, que es un código, cualquier código, entra en una caja, que es el autómata finito, y del otro lado salen tokens. Entonces, esto es exactamente lo que ustedes están haciendo ahorita bueno, lo que hicieron en su práctica. Bueno, sí, lo que están haciendo para las personas que no entregaron y todavía lo están haciendo. Ese es exactamente el concepto de un analizador léxico. Por eso es que en la documentación se habla, en el manual técnico se habla de su autómata finito, el autómata finito que ustedes implementaron. Es exactamente eso. El Ustedes no saben, para las personas que llevan por primera vez la clase, no saben en sí qué es un autómata finito. Supongo yo que vieron eso en la documentación y no tenían idea, pero sin embargo, a inicios de clases, en el primer día de laboratorio, que eso sí fue presencial un día sábado, eso lo expliqué. Entonces ya llevaban la idea y les dije que eso lo iban a hacer ustedes con pura programación, no sin ningún concepto
que no llevaban ningún concepto y no les podía exigir un autómata finito como los que vamos a ver en clase. Pero sin embargo, quieran o no, al momento de programar ustedes su analizador léxico, hicieron probablemente inconscientemente, sin darse cuenta de que eso que ustedes programaron es un autómata finito. Ahora, seguimos con el autómata finito. Es un reconocedor para un lenguaje. Su función no es una tarea compleja. Su entrada a una cadena X y responde sí si X es una sentencia del lenguaje, no de otra manera. Entonces, lo que les decía, del lado izquierdo entran las cadenas. En esta otra imagen, del lado izquierdo entra una cadena y del otro lado sale un sí o un no. Esto significa que reconoce la cadena y si concuerda con algún patrón, entonces si concuerda sale un sí. Si no concuerda es un no, sería un error léxico. Si sí, entonces se forma el token y se guarda en la tabla de tokens reconocidos. O en otro caso, hay veces que esas variables se guardan en una tabla de símbolos. La tabla de símbolos lo van a ver probablemente en el segundo proyecto. Es un poco diferente con lo que es una tabla de tokens reconocidos al momento del análisis. La tabla de símbolos es muy importante, pero es diferente a eso. Entonces, ya saben que el autómata finito entonces es un reconocedor de tokens. Una máquina de estados para reconocer cadenas. Ahora, vamos a ver cómo es que está estructurado un autómata finito. Es un modelo matemático que consiste en autómata finito igual a S, que es un conjunto de estados, el signo de sumatoria, un conjunto de símbolos, o en otras palabras, el alfabeto o terminales de entrada. El símbolo P, un conjunto de producciones o transiciones. Producciones o transiciones se refiere a lo mismo, pero normalmente cualquiera de estas dos palabras es utilizada para describir. Ustedes ya saben que es una producción, por lo tanto también saben que que son las transiciones, porque en realidad son las producciones. Un estado de inicio, denotado por S sub 0. Entonces, hasta ahorita estos cuatro símbolos que he explicado, si se acuerdan, si han visto, si están al día con las clases, si han estado recibiendo las clases, esto es exactamente cómo se define una gramática regular. Lo de generalidades, ¿ustedes se acuerdan de esa clase? Entonces, también teníamos aquí les voy a poner para que vean. En la clase anterior hablábamos de gramáticas y lo representábamos de esta manera. Tenía un conjunto de no terminales, terminales, producción inicial o símbolo inicial y un conjunto de producciones. Así es como definíamos antes una gramática y así es como lo vamos a seguir definiendo, pero sin embargo ahorita ya no estamos hablando de gramáticas, estamos hablando de un autómata finito. Pero entonces una gramática regular, recuerden que en la descripción decía que son reconocidos por autómatas finitos. Entonces es por eso que ahorita estamos viendo un autómata finito, que es una máquina de estados. Entonces, autómata finito es una máquina de estados que es un reconocedor de tokens y es un modelo matemático. Entonces, ahorita en este
en este proyecto que tienen que hacer, en el proyecto 1, habla de un autómata finito determinístico. En un rato vamos a llegar a ver que es un determinístico, un autómata finito determinístico. Vamos a ver la diferencia entre un autómata finito determinístico y no determinístico. Pero entonces ahorita es donde ustedes ya deberían darse cuenta de la relación que tienen las gramáticas regulares que son utilizados para reconocer tokens o en la fase del análisis léxico. Pero para hacer eso, en sí la gramática regular es como general, y para poder programar una gramática o para reconocer los tokens de una gramática, utilizamos un autómata finito. Entonces, ustedes ya ahorita en su práctica ya programaron un autómata finito sin saber en sí qué era un autómata finito, pero ustedes programaron un autómata finito porque recibían una cadena y lo reconocían si concordaba con un patrón que ustedes ya habían definido. Si no, entonces era un error léxico. Entonces, lo único nuevo que está aquí es F, un conjunto de estados de aceptación o finales. Estos estados son, valga la redundancia, son estados de aceptación. Es lo último, el último estado. Son varios en en cualquier autómata, son varios, y es donde llega nuestra último carácter para formar, que forma el lexema, para eh, ver si concuerda con un patrón o no. Si concuerda con un patrón, siempre llega a un estado de aceptación. Entonces es aceptado y se guarda el lexema junto con su identificador de tokens, que es. ¿De acuerdo? Ahora, si existe exactamente una transición posible de un estado específico, dado un símbolo de entrada que es una terminal, es decir, que no contiene ambigüedad, un autómata finito se denomina determinístico, o un DFA, es lo mismo. DFA significa autómata finito determinístico. Un DFA o autómata finito determinístico no tiene transiciones con epsilon. Entonces, es exactamente esto. La característica de un autómata finito determinístico. No tiene transición con epsilon. Eso es muy importante. No tiene transición con epsilon. Y si existe exactamente una transición posible de un estado específico, dado un símbolo de entrada o terminal, eso es decir, que no contiene ambigüedad. Si no contiene ambigüedad y solo hay una transición con un símbolo terminal, entonces es un autómata finito determinístico. Así como estamos viendo que solo es puro concepto, puede que no lo entiendan perfectamente, pero ya en las siguientes presentaciones vamos a verlo de manera gráfica para que ustedes lo entiendan al 100. Entonces, si se ofrece múltiples selecciones de un estado para algún símbolo terminal, es decir, desde un estado tenemos varias transiciones para el mismo símbolo terminal, el autómata finito se llama no determinístico, o aquí faltó la D, DNFA, o lo que significa autómata finito no determinístico. Un autómata finito no determinístico puede tener transiciones con epsilon. Entonces, ahora ustedes ya saben la diferencia entre estos dos tipos de autómatas: autómata finito determinístico y autómata finito no determinístico. Los determinísticos no tienen transición con epsilon. Los no determinísticos
sí pueden tener transiciones con epsilon. Los determinísticos tienen únicamente una transición desde un estado con un símbolo. Los no determinísticos pueden tener varias transiciones desde un estado con el mismo símbolo. Entonces, autómata finito no determinístico. Un autómata finito no determinístico, AFND o NDFA, se diferencia del autómata finito determinístico en: puede haber transiciones etiquetadas por epsilon. Epsilon, ustedes ya saben que es la cadena vacía, la cadena nula, que ya no viene nada, o ya se terminó el lexema, ya venía el salto de línea y había terminado la cadena que se está analizando, o eso es epsilon. En sí, epsilon es vacío. En el no determinístico se toma en cuenta. Entonces, puede que para un estado S y un símbolo de entrada A exista más de un arco etiquetado por A saliendo de S. Esto es otra definición o otra manera de definir lo que les decía anteriormente, que puede tener que una terminal A desde un estado S puede existir más de un arco etiquetado por el símbolo terminal A, o que pueda haber transiciones, o que puedan haber varias, en otras palabras, que puedan haber varias transiciones con ese símbolo A, ese terminal A o esa cadena A, estando desde un estado S. Estos estados es exactamente lo que ustedes programaron, me imagino que utilizaron case en su programación para su práctica. Y si viene esto, se va a un estado. Si viene esto, se va a otro estado. Se refiere exactamente a lo mismo, son estados. Y en realidad en el código es eso, son estados en donde se va al case 0, case 1, case 2, case esto, case lo otro. Son estados diferentes que se distinguen. Ustedes ya me entenderán de los estados, pero no son no es algo nuevo, es exactamente lo mismo. Recuerden que en la clase les dije, ustedes van a programar un léxico sin saber que están programando un autómata finito, pues entonces ahorita ustedes saben que eso que ustedes programaron pudo haber sido un autómata finito determinístico o pudo haber sido un autómata finito no determinístico. Entonces, ustedes ya con esta clase ya van a poder definir o describir qué tipo de autómata ustedes hicieron. Deberían haberlo definido en su manual técnico o en su documentación para ver qué fue lo que programaron, porque eso es parte, eso se les pedía en la documentación para la práctica. Pero sin embargo, no se exigía que estuviera exactamente como se enseña en la clase, porque no se había visto estos temas. Pero ya en el proyecto, si para los que ya lo leyeron, que ya lo subí ayer, habla de un autómata finito determinístico. Ustedes van a tener que programar, para sacar su proyecto, tienen que programar el autómata finito determinístico que van a definir. Entonces, eso va a ir todo en su documentación, y por lo que yo les recomiendo primero hacerlo gráficamente, así en hoja, escribir sus tokens, y ya luego vamos a ver el método para llegar a un autómata finito determinístico, que lo iríamos viendo la próxima clase. Pero ustedes ya saben cómo hacer un analizador léxico, así que ustedes ya pueden empezar a programar, o pueden empezar a ver cómo generar un PDF, cómo utilizar Graphics, empezar a estructurar su entorno gráfico, y así ustedes ahorita tienen bastante que hacer. Autómata finito determinístico. Un autómata finito determinístico, AFD o DFA, debe cumplir con las siguientes características. No hay transiciones etiquetadas por epsilon.
Para cada estado S y un símbolo de entrada A, existe a lo más un arco etiquetado por A saliendo de S. Entonces, es todo lo contrario al autómata finito no determinístico, que aquí no hay transiciones con epsilon y hay únicamente una transición etiquetada por el símbolo terminal desde un estado S. Entonces, eh, ahorita antes de seguir empezando a ver las otras presentaciones, no sé si tendrán alguna duda con esto de las diferencias de autómatas finitos. ¿Hay alguien que tiene alguna duda con respecto a esto? ¿De acuerdo? Entonces, seguimos viendo el tema de autómatas. Un autómata finito se puede representar por medio de un diagrama de estados, el cual es una colección finita de estados, representados por círculos, conectados por flechas. Cada flecha representa la transición de un estado a otro, dado un símbolo terminal. Existe un estado inicial, representado por una flecha sin estado de origen, y uno o más estados de aceptación, doble círculo. Entonces, esa es la manera de diagramar un autómata finito, mediante circulitos y flechitas que van conectándose de un círculo a otro círculo, o en otras palabras, de un estado a otro estado, y esas flechitas son representadas por terminales. O y en su proyecto sería, cada terminal es un símbolo, ¿verdad? Viene un número, luego si sigue viniendo un número, pues se va a este otro estado, si viene un punto, pues se va a otro estado, y si viene otro número, va a este estado de aceptación y acepta la cadena como un decimal, por ejemplo. Una tabla de transición es un arreglo bidimensional o matriz, cuyos elementos proporcionan el resumen de un diagrama de transiciones. Entonces, un autómata finito es entonces una representación gráfica que muestra el proceso de reconocimiento de una cadena de entrada. La simbología utilizada es, como les decía, los estados son representados por círculos. Y aquí hay un S sub X, porque X puede ser desde 0 a N, dependiendo cuántos estados vayamos a necesitar para reconocer todos los tokens que va a reconocer nuestro lenguaje. Porque, eh, porque eso es un autómata, nos sirve para representar gráficamente y muestra el proceso de reconocimiento de una cadena de entrada, porque ese es exactamente un autómata finito. Nos sirve para reconocer una gramática regular y una gramática regular está definido por nuestras expresiones regulares. La simbología utilizada es el estado inicial es siempre S sub 0, porque ahí se empieza. Esto, por ejemplo, en lo que ustedes programaron sería el case, estado inicial. El primer estado del case, eso sería el S sub 0. Y luego, ya dependiendo de las condiciones, se van a los otros estados mediante qué cadena está viniendo y nos vamos pasando estado por estado. Y va a ir armándose el eczema hasta llegar en un estado de aceptación, que es representado por otro círculo, pero con doble línea. Y eso es un estado de aceptación. SX también porque no se sabe en qué N se va a aceptar la cadena. Pueden haber varios. Y transiciones, no sé si se ve bien aquí, pero aquí hay una flechita. Esto es una flechita que tiene etiquetado una letra X
pero esta X puede ser cualquier carácter, porque esto es lo que vamos a ir reconociendo. Puede ser letras, números, cadenas, caracteres, puede ser cualquier carácter. Entonces, eso es una transición, así se representa una transición con una flechita. Entonces, un autómata finito o autómatas finitos y gramáticas regulares. Si tenemos un autómata finito, se puede encontrar la gramática regular de la siguiente manera. Después les voy a dejar una tarea respecto a esta clase, en donde puede ser que les deje un autómata finito y ustedes mediante, ya viendo el diagrama del autómata finito, extraen la gramática regular que representa ese autómata finito. O les ponga una gramática regular con sus producciones y ustedes grafican el autómata finito que represente esa gramática regular. Cualquiera de las dos maneras puede venir la tarea y en cualquiera de las dos maneras se puede hacer. Por ejemplo, aquí en este caso, si tenemos un autómata finito, se puede encontrar la gramática regular de la siguiente manera. Los terminales del autómata finito son los mismos terminales en la gramática regular. Los no terminales de la gramática son los estados del del autómata finito. Los no terminales son los estados, recuerden eso. Los no terminados de la gramática son los estados del autómata finito. Autómata finito, aquí no estamos hablando de que si es un autómata finito determinístico o no determinístico. El no terminal inicial de la gramática que estamos buscando es el estado inicial del autómata finito. El no terminal inicial es exactamente el estado inicial y los estados son no terminales, así como el número 2 no terminal de la gramática, solo que este es el inicial. Y el inicial siempre vamos a saber cuál es el inicial, así que por lo menos hasta aquí no hay pierde, es lo mismo, es el mismo concepto. Para las reglas de producciones o producciones, para cada transición del autómata finito nace una producción en la gramática regular. O en otras palabras, para cada relación entre dos circulitos y una flechita, esa es una producción. Porque viene de un estado y con una cadena se va a otro estado. Y eso es una producción en la gramática regular. Para cada estado de aceptación del autómata finito nace una producción a epsilon en la gramática regular. Para cada estado de aceptación en el autómata finito, o cada vez que vean un circulito con doble línea en el autómata finito, significa que en la gramática regular es una producción a epsilon, porque cuando ya no viene nada significa que se aceptó o se va a aceptar. Eso es lo que significa. De manera similar se encuentra un autómata finito a partir de la gramática regular. Expresiones regulares y autómatas finitos. Recordemos que una expresión regular denota un lenguaje regular. Por lo tanto, existe una gramática regular y un autómata finito que lo describe. Eso es por ley. Siempre hay un autómata finito por cada gramática regular. Y una gramática regular, pues nos sirve para reconocer lenguajes regulares que son definidos por nuestras expresiones regulares.
Entonces, expresiones regulares y autómatas finitos. Aquí entonces vamos a ver la representación gráfica de una expresión regular. Por ejemplo, aquí tenemos que viene A o B 0 o más veces, luego A y luego 2 veces B. Si se dan cuenta, el estado inicial es S sub 0 porque empieza con una flechita sin origen. Entonces, estando en el estado inicial, puede venir A en esta transición y se queda en el estado sub 0 para esperar porque puede venir otra A, viene otra A, viene otra A, viene otra A, o están quedando en el estado sub 0, puede venir una B y pueden venir las B necesarias y sigue en el estado 0 hasta que viene A otra vez y las dos B y se acepta. Si se dan cuenta, esto es un autómata finito no determinístico porque cumple con la característica de que estando en un estado S sub 0, con una terminal A o tiene dos transiciones con el mismo símbolo. Si se dan cuenta, hay una transición con A que se queda en el S sub 0 y hay una transición con A que se va al S sub 1. Esto es un autómata finito no determinístico porque permite dos transiciones con el mismo símbolo desde un estado, desde un mismo estado. Eso es exactamente. Aquí bien hubiera podido haber una transición con epsilon, pero en este ejemplo no fue necesario, pero eso es un estado autómata finito no determinístico. A esto nos referíamos cuando decía que puede haber ambigüedad, varias transiciones con el mismo símbolo desde el mismo estado. Tenemos A que viene a S sub 0 y tenemos un A que va a S sub 1. Y si prueban ustedes esta cadena, es aceptada siempre. Por ejemplo, que aquí A o B asterisco que puede no venir. Empezamos en el estado sub 0 y puede no venir eso, pero siempre tiene que venir A, B, B y se acepta también. Ahora, la diferencia con el autómata finito determinístico, ustedes ahorita en la siguiente presentación se van a dar cuenta de que se reconoce la misma expresión regular, pero con un autómata finito determinístico. Por lo tanto, esto de que haya dos transiciones con el mismo símbolo desde el mismo estado no va a existir, pero sin embargo lo podemos definir de otra manera. Y les presento un autómata finito determinístico. Es la misma expresión regular, A o B 0 más veces. Supongamos que estamos en el estado 0 y no venga ni A ni B, pero sí viene los caracteres que sí tienen que venir, A, B, B. Si no viene A o B asterisco, entonces estando en el estado inicial sub 0, viene A, se va al S sub 1, viene B a S sub 2, viene B al S sub 3 y se acepta. Ahora, si es en el estado inicial 0, aceptamos que viene A, estado inicial sub 0, vino A, ¿qué hace A? Se va al estado sub 1. Pero ¿qué tal si viene otra A? Entonces, si se dan cuenta, hay una transición aquí con A y se queda en el mismo estado sub 1. Pero si se dan cuenta aquí, desde el estado sub 1 no hay otra transición de A. Aquí hay un A, pero este A regresa desde el S sub 2. Por lo tanto, no es lo mismo. Igual en el S sub 0 hay una transición con B y una con A únicamente. Estado sub 1 hay una transición con A y una con B únicamente. Estado sub 2 hay una transición con A aquí y hay una transición con B únicamente. Estado sub 3 hay una transición con A S sub 1 y una transición con B a S sub 0 y únicamente. En ningún momento hay una doble transición con un mismo símbolo desde un mismo estado. Entonces, supongamos que viene AA y BB, y luego ABB, dos veces A, dos veces B, y lo que viene ABB. Entonces, estando desde el estado sub 0, viene A, viene otra vez otra A, podemos aceptar otra A y la cantidad de A's que queramos y podemos empezar a aceptar B's que queramos. Por ejemplo, si viene una B, nos vamos a estado sub 2. ¿Qué tal si viene otra B? Nos vamos a estado sub 3. ¿Y qué tal si queremos que venga otra B?
pues nos regresamos al estado sub cero. Y si que seguimos queriendo tener B, pues seguimos aquí en un loop que seguimos aceptando B, pero ¿qué tal si ya no queremos aceptar y queremos aceptar A, B, B? Entonces A, B, B y se acepta. Es exactamente lo mismo, acepta la misma expresión regular, representa la misma expresión regular, pero con un autómata finito determinístico. A diferencia del anterior, que se ve más fácil porque claro, está aceptando transiciones con el mismo símbolo del mismo estado sub cero. Hay ambigüedad ahí. Entonces, eso es exactamente lo que pretendía con esta clase, que ustedes ya sepan qué son los autómatas, la diferencia entre autómatas finitos determinísticos y no determinísticos. Porque en su proyecto sí van a tener que implementar autómatas finitos determinísticos para reconocer todos los tokens necesarios para que ustedes ven necesarios implementar para su proyecto. Y en la documentación tienen que poner las expresiones regulares y el autómata finito determinístico que ustedes van a programar. Más adelante, en las otras clases, les voy a enseñar una técnica que es conocido como el método del árbol, en donde vamos a juntar todas las expresiones regulares que ustedes van a definir porque ven necesario y vamos a crear un autómata finito determinístico grande que lleve todas las expresiones regulares necesarias. Entonces, básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer ahorita para su proyecto, para que ustedes en base a estas gráficas puedan programar. Y la verdad es que son necesarias porque si no se van a perder en su código y estar buscando case. Es mejor tener una imagen gráfica de lo que están programando y si se pierden, pues ven la imagen y saben en qué estado ir, en qué estado están, desde qué estado pueden venir y hacia dónde van. Es una manera de apoyarlos. Entonces, por hoy eso sería la clase. Voy a esperar un rato por si tienen alguna duda. Pueden hacerla ahora mismo y si no damos por finalizada la clase. ¿Alguna duda? De acuerdo, jóvenes, entonces como no hay ninguna duda, doy por finalizada la clase y recuerden que ya está subido la tarea que es para el lunes y recuerden que la práctica también es para mañana sábado a medianoche y el proyecto también ya está aquí, es para el 18 de septiembre. Cualquier duda me pueden escribir ahí en los hilos de cada proyecto o cada práctica o en la tarea y ahí en Classroom les estaré respondiendo. Entonces, esto es todo por hoy y pues nos vemos.